Durante estos últimos días hemos estado hablando sobre el tema de la pandemia con varios expertos, médicos destacados que nos han ayudado con esta información y básicamente hemos comenzado con las lecciones que nos ha dejado hasta este momento y sobre todo para la gente de la ciencia médica esta pandemia. Hoy tenemos al doctor José Antonio Cisneros, a quien damos la bienvenida. José Antonio, un abrazo, ¿cómo estás? Buenos días, Julio César, encantado de estar contigo. Igualmente, igualmente. Bueno, como dicen por acá, 2 años de pandemia. Para ustedes los médicos, para la gente de ciencia, ¿qué ha sido lo más resaltante que se puede reseñar y qué se ha aprendido? Bueno, quizás lo más excitante ha sido la introducción de nuevas tecnologías para el desarrollo de vacunas, nuevas tecnologías para la fabricación rápida de gran cantidad de vacunas y de la distribución de las mismas, la inmensa colaboración mundial que ha habido en compartir información dirigida a acelerar el proceso de mitigar y tratar estas enfermedades. Y bueno, el desarrollo de la investigación biomédica que ha sido realmente fascinante, porque no solamente ha ayudado a disminuir el impacto que hubiese podido tener el COVID en la población mundial en general, sino también a crear las bases de una nueva y esperanzadora forma de tratar enfermedades, no solo infecciosas, sino potencialmente cáncer y enfermedades degenerativas. Yo conversaba con algunos de sus colegas, doctor, y uno de los planteamientos que yo le hacía es algo que yo no esperaba ver, escuchar, presenciar y además de eso, estar presente ante este hecho de que hay tanta gente que no cree en las vacunas, tanta gente que rechaza las mascarillas, tanta gente que no entiende lo grave que es el virus y lo que ha causado hasta este momento. ¿Cómo entender esto? Bueno, esta ha sido la parte más, digamos, negativa o frustrante de lo que pasó en este 2021 y 2020, ¿no? Y es que dentro de ese marco que acabo de describir de desarrollo científico-tecnológico, ha habido un retroceso sociológico, cultural e informativo, ¿no? Primero, los gobiernos fueron encontrados, como dicen aquí en los Estados Unidos, con los pantalones abajo, ¿no? En otras palabras, no había, o si había los planes no se ejecutaron. Hubo un divorcio entre las decisiones políticas y las recomendaciones de médicos, lo cual creó una gran frustración en la población que, por un lado, escuchaba a un presidente decir una cosa y a su ministro de Sanidad o a los científicos decir otra. Y luego la distribución a través de las redes sociales y de Internet de un nuevo virus, ¿no? Que es el virus de la desinformación, con teorías conspirativas, con una cantidad de elementos que pusieron a mucha gente a dudar, a desconfiar de la ciencia, a creer en cosas inconcebiblemente fantásticas, pero afectó a la salud pública porque fíjate que todavía, por lo menos aquí en los Estados Unidos, la gran cantidad de personas que han tenido que usar los recursos médicos para salvar su vida son personas que optaron por no vacunarse en un país que fue el primero en introducir la vacuna gratuita, el primero en hacer test, y sin embargo, pues ahí están los resultados. No se usó ese recurso y causó mucha muerte y desgaste para la sociedad. ¿Cómo entender eso? O sea, si está la solución a la mano y está prácticamente la opción única que hay, que es la vacuna, y lógicamente las demás alternativas que la ciencia ha presentado, ¿cómo ignorarlo? O sea, es que mucha gente dice, no entiendo cómo rechazar la solución a un problema. Yo le confieso, doctor, yo no me imaginaba que iba a encontrar tanta gente que se opone a las vacunas, tanta gente que se opone al uso de mascarilla, tanta gente que rechaza la solución a la lucha contra la pandemia. Yo creo que fue una convergencia de tres cosas. Primero, el miedo. Siempre hay miedo. Hay gente que reacciona al miedo de dos formas. Unos toman acción y resuelven los problemas que les dan miedo y otros se paralizan. Entonces ahí vas a tener una inmensa cantidad de gente que por miedo no se vacunó. La segunda es, hay gente que es muy susceptible de ser influenciada por mensajes externos, ¿no? Entonces, esas personas son francamente convencibles ante cualquier hipótesis sin análisis crítico. Entonces, esas personas no se vacunaron precisamente por estar confundidas o estar completamente intoxicadas con mensajes irreales.
que son las del chip, por ejemplo. La otra es la gente que no se vacunaba porque tenía miedo. Y la tercera, que es la gente reacia a que la manden, a sentirse gobernados o a sentirse limitados en el ejercicio de sus libertades por razones de principios, pues. Entonces hay gente que entiende la importancia de la salud colectiva, de los beneficios colectivos sobre las libertades individuales, pero hay gente que no. Es la gente que te dice, a mí no me importa que la cuestión de la tenencia de armas, hay una cantidad de cosas, pues. Hay estados donde la gente no quiere usar placas en los automóviles. No porque no sea buena idea para identificar un automóvil, sino porque el Estado lo manda, entonces yo, para reaccionar ante un Estado opresor, pues no quiero ponerle placa a mi automóvil. Y no te estoy hablando de cualquiera, te estoy hablando de que Steve Jobs no usaba placa en su automóvil, por eso te estoy diciendo. Sí. Que no es algo así vinculado a gente de bajo nivel, te estoy hablando de que pasa a todas las estratos de la sociedad. No, y hay otra cosa, doctor, la gente ha aceptado ya universalmente que las vacunas son una herramienta, tal vez la más importante contra la mayoría de las enfermedades. Y más bien se están buscando vacunas que no han podido ser encontradas para enfermedades todavía. Hay vacunas que hacen falta, pero la ciencia médica no ha podido encontrarlas contra enfermedades que, vamos a decirlo así, no tienen cura porque no tienen vacuna. Bueno, el VIH, el ébola, una cantidad de enfermedades que están allí acechándonos en cualquier momento y hasta ahora no hemos podido sino tratarlas, pero no prevenirlas porque no tenemos vacuna. Esta vacuna ha sido muy efectiva, muy segura. Si tú tomas a ver, yo creo que ya vamos por el 1 billón de personas vacunadas. Eso es bastante, ¿no? Sí. Y sin embargo, los efectos adversos, a pesar de haber sido noticiosamente muy llamativos, estadísticamente han sido insignificantes. A mí me llama la atención el alto número de personas que rechazan esta solución y precisamente han contribuido a que la pandemia persista, porque mientras el virus encuentre dónde alojarse, pues lógicamente va a seguir y va a seguir mutando, porque no sé cuántas mutaciones ha habido hasta el momento del coronavirus, pero cada rato uno oye hablar de una variante que de repente se hace más fuerte que la anterior y mientras tanto el virus sigue su curso. Así es, bueno, ya han habido casos nuevos de la nueva variante Omicron, una variación pequeña del virus del Omicron, y ya se han documentado casos en Estados Unidos, después de haber sido documentados en la India y en Holanda. Exactamente, y al punto que quería llegar es el siguiente. En el pasado hemos visto enfermedades, pandemias, que ya han sido controladas. Por ejemplo, lo que es el paludismo, lo que es la fiebre amarilla, ¿cómo se llama esta? La que descubrió el doctor Jonas Salk, la parálisis infantil. El polio. El polio, correcto. Entonces, la gente las acepta. La viruela. Ajá. Sí, claro. Entonces, ya las acepta y saben que es una solución. La decisión de no vacunarse no es una decisión racional. Tú no puedes llegar a esas personas por la vía del convencimiento o de los argumentos, porque es una cuestión emocional, fundamentada en el miedo, en la desinformación, en la tendencia a creer en lo que les dicen. Fíjate, bueno, esa gente que prefiere creer en el vecino que creer en Julio César Camacho y Actualidad Directa. O sea, para ellos los medios son el enemigo, para ellos los medios no saben, son parte de la conspiración, pero mi vecino sí sabe, ese sí es verdad que está actualizado, pues ese sí es el que sabe cómo es la cosa. Pero bueno, hay gente que toma esas decisiones. Y lo otro es el rechazo a la autoridad, que siempre lo vas a tener en todas partes del mundo. No, yo cuando oí la primera vez hace tiempo que me hablaron del chip que inyectaban en una inyectadora, en una jeringuilla, dije, Dios mío, ¿cómo puede haber gente que cree eso? Y por lo visto sí hay mucha gente que cree en eso. No solamente que cree, sino que con Internet se pusieron todos de acuerdo para retroalimentarse eso. Quizás en el pasado siempre hubo conspiraciones, pero ahora los conspiradores están reunidos todos en una cuenta de Internet, de red social, y están retroalimentándose unos con otros, y cada uno crea una versión diferente del cuento y se la riega, y el resto se encargan de difundirla, y cuando fuera tienes tú un efecto de masa increíble. A mí me he quedado asombrado de mí. Tú sabes que yo hago muchas de estas entrevistas y videos y las distribuyo a través de mis redes sociales. Ninguna tiene el tránsito que tienen los mensajes que me llegan por WhatsApp con teorías locas. O sea que si yo reenviara los mensajes que me llegan, tendría más audiencia aquí con los mensajes que mando yo. No, es que es terrible. Bueno, doctor, y ya viendo el futuro de lo que hasta ahora tenemos y está planteado para los próximos meses,
y yo diría que el resto del año, con respecto al coronavirus. ¿Qué está planteado? ¿Cómo se vislumbra la posibilidad de salir de esta pesadilla? Estamos saliendo, afortunadamente, la última mutación del virus, la variante Omicron, ha mostrado ser menos letal, menos agresiva y muy contagiosa, lo cual ha sido en realidad favorable porque ha permitido que mucha gente adquiera inmunidad por la vía de la exposición leve a la virosis. Entonces eso ha afectado también a esa población no vacunada que ahora ya ha pasado el COVID porque bueno, entró en contacto con el Omicron. Hay que seguir monitorizando porque no hay ninguna garantía de que esta sea la última variante. Hay que seguir vacunando porque todavía las personas que no están protegidas son más vulnerables. Y bueno, seguiremos en esto. Todo hace pensar que este virus, así como subió, va a bajar el número de casos y una vez que pase esta ola de casos complicados de personas que sí son vulnerables, pues me imagino que pasaremos a una situación mínima de tipo endémica, ¿no? Donde habrá brotes aquí y allá, pero nunca llegarán al nivel de pandemia o de epidemia. Se está trabajando, ya se ha planteado la idea de desarrollar una vacuna polivalente que sea... Eso le iba a preguntar, que se está hablando de eso. Una que sirva para todas las variantes. Para todas las variantes, porque ella no depende de la proteína S. O sea que el virus pueda mutar ciertas cosas, pero la proteína de la vacuna siga identificándolo. Acuérdate que la idea de la vacuna es darle al sistema inmunológico la oportunidad de identificar al enemigo y destruirlo. Entonces, hasta ahora la cosa ha sido problemática porque el enemigo cambia de uniforme. Entonces, cuando salimos a buscar al enemigo, el uniforme verde, el hombre se cambió para el uniforme rojo. Entonces, mientras estemos usando el uniforme como forma de identificación, estamos mal. Pero si llegáramos y dijéramos, mira, el enemigo tiene esta estatura, esta contextura y este rostro, y eso no lo cambia independientemente del uniforme que se ponga, ya vamos a tener entonces una vacuna que no sea necesario cambiarla cada temporada. Bueno, esperemos que se logre esa meta, ¿no? Porque de todas maneras la humanidad seguirá viviendo con virus porque son millones de años conviviendo con ellos, ¿no? Y seguirán estando allí, claro que sí. Pero lo más interesante es que ahora sabemos más de cómo hacer esa vacuna. Ya, por ejemplo, algunas empresas como Pfizer y Moderna han dicho que ya van a tener su vacuna para el Omicron. O sea que, fíjate, el avance fue tan grande que ahora hemos llegado a un extremo insólito donde aparece una variante en noviembre y ya en marzo una empresa dice ya yo tengo la capacidad de hacer la vacuna. Esos son avances extraordinarios, ¿no? Sí. En el pasado eso tomaba décadas, pero ahora como todo está cambiando muy rápido. Bueno, para bien, que es lo importante, claro que sí. Doctor Cisneros, como siempre, un placer. Muchas gracias. Gracias a ti, Julio César. Saludos a todos. El doctor José Antonio Cisneros en vivo y en directo para nuestro programa de este día.